iniciar, voy a pasar el micrófono al doctor Héctor Herrera Ordóñez, quien va a plantear líneas generales de los aspectos más relevantes de estas iniciativas para que posteriormente se integre la segunda moderadora, y ya después pues van ustedes haciendo uso de la palabra con su opinión, comentarios, observaciones, lo que ustedes deciden que es mejor hacer. Adelante. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. La idea de esta sesión, más que una conferencia, es tener un diálogo, un conversatorio entre todos nosotros sobre la temática de la Ley General de Aguas, el proceso legislativo y cómo podría evolucionar. Voy a hacer una breve síntesis del proceso legislativo y de la participación del colegio dentro de este proceso. Ya habíamos enviado información a este respecto y las opiniones de la barra, si alguien no las tiene, pues las podemos proporcionar con mucho gusto. Como ustedes saben, en el 2012 se adicionó un sexto párrafo al artículo 4 de la Constitución para reconocer expresamente el derecho humano al agua, y subrayo para consumo personal y doméstico, no para otros usos. Han pasado, esa reforma tuvo un transitorio tercero en el que el propio Congreso de la Unión se estableció un plazo de 365 días para emitir una Ley General de Aguas. Así que ya la bautizaron como Ley General de Aguas, y del análisis que hemos hecho en la barra, esa Ley General de Aguas, aunque no lo dice así expresamente, es una ley reglamentaria del derecho humano al agua, reconocido en el Cuarto Constitucional. Desde entonces y a la fecha se han ingresado alrededor de una veintena de iniciativas. Ninguna ha prosperado, fundamentalmente por falta de consensos políticos durante todo ese tiempo, y también por razones de inconstitucionalidad en las que la barra tuvo mucho que ver en esas fechas. La primera participación institucional de la barra se dio en el 2015, cuando se presentó una iniciativa conjunta del PRI, PAN y PRD. Nos invitaron a lo que ahora llaman parlamentos abiertos, y no procedió esa reforma, fundamentalmente por la opinión que la barra externó en la Cámara de Diputados sobre la inconstitucionalidad de esa ley en la que tres partidos políticos, o las tres fuerzas políticas más fuertes en esa época, estaban proponiendo. La problemática constitucional, en breves palabras, del 2015, lo cuento porque se va a repetir desde entonces y a la fecha, es una confusión entre facultades exclusivas de la Federación y facultades concurrentes en materia de agua. Si podemos entrar en detalles sobre el tema de inconstitucionalidad, si no lo desea, pero esa fue nuestra primera participación en 2015. La iniciativa no prosperó, además de los argumentos de la barra, por la coyuntura electoral que se daba en ese momento, y porque también estaba haciendo mucho ruido mediático en las pugnas entre partidos políticos, entre los ideales de unos quieren privatizar el agua, pues no es cierto, y otros no, el agua, con otra perspectiva, la deberían controlar las comunidades en el gobierno, etc. Así que se empezó a utilizar la iniciativa para atacarse políticamente. Entonces, lo más probable es que, más que el peso de la opinión de la barra, en mi opinión, en realidad se cayó por un tema electoral y porque les estaba haciendo demasiado ruido, así que simplemente se abandonó. Y en esas épocas, después de cierto tiempo, fenecía el plazo para poder continuar llevándola y se perdió. En el 2020 se presentaron iniciativas muy importantes. Una iniciativa llamada Ciudadana,
que fue una recopilación del sentir de la población en general de lo que debería contener esta ley. Y todo lo que se dijo en esos foros lo metieron. Es una, de todas las iniciativas que hay en el Congreso, ha sido la peor públicamente redactada. No tenía capítulo de sanciones, estaba toda desordenada. Todo lo que se dijo en esos foros se metió. Venían absurdos, por ejemplo, en los que el otorgamiento de concesiones de aguas nacionales estaba condicionada a la aprobación de la comunidad. Lo que contraviene el 27 constitucional, porque el Ejecutivo nunca ha renunciado a esa facultad exclusiva y no concurrente, y así, digamos, una serie de irregularidades en las que, no fue muy difícil opinar al respecto sobre temas de inconstitucionalidad y violaciones directas y claras al 27 constitucional. Tiene el mérito que recopiló el sentir de las personas, pero ciertamente con un sesgo ideológico de Morena, aunque era una iniciativa ciudadana. La realidad es que, en mi opinión, estuvo un partido político atrás impulsando. Hubo otra iniciativa, bueno, me adelanto un poco, hubo una iniciativa en el Senado de la República, que es una versión modificada de la ciudadana. Tiene una mejor hechura jurídica, pero mantiene los mismos problemas de inconstitucionalidad que la ciudadana. Esta fue en el 2020, me parece, 2020. Simultáneamente se presentó otra iniciativa de Morena en 2020, las dos se publicaron en el mismo mes, y todas estas iniciativas a las que me estoy refiriendo tenían la misma problemática de inconstitucionalidad en materia de facultades exclusivas y concurrentes. Es decir, aunque el mandato constitucional es regular el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, quisieron meter todos los usos del agua, bajo el argumento simplista de la Federación tiene facultades para legislar en materia de agua, 427 y 115. Pues sí, tiene facultades, pero no concurrentes, es decir, las del 27, como ustedes saben, son exclusivas de la Federación, no son concurrentes. Las del 115 son exclusivas de los municipios y la parte que corresponde a las entidades federativas. Y la del cuarto constitucional, que se adicionó en 2012, establece u ordena emitir una ley en la que se establezca, entre otras cosas, la participación de federación, entidades federativas, municipios y ciudadanía. Cuando la ciudadanía no es un orden de gobierno, no puede establecer una concurrencia con la ciudadanía, pero quitando la ciudadanía, la participación de los tres órdenes de gobierno en los términos del cuarto es para efectos exclusivamente del derecho humano al agua y no para efectos de las facultades exclusivas del 27 y del 115. Es decir, la reforma al cuarto constitucional no modificó de manera alguna el 27 o el 115, pero, digamos, se quiso aprovechar el momento legislativo y quiero pensar que de buena fe, y quisieron regular todos los usos del agua que son competencia exclusiva de la Federación, metiéndolas ahí. Al meternos en una ley general que pretendía distribuir competencias solo para el derecho humano al agua, terminaron distribuyendo competencias para todos los usos del agua y a veces de una manera muy grave, por ejemplo, invadiendo la competencia municipal, pretendiendo regular todos los detalles de los servicios municipales, que aunque es el principal problema del agua en México, el servicio municipal, creo que era un exceso que la Federación se metiera a hacerlo. Así que además de la opinión de la barra del 2015 para la iniciativa PRI-PAN-PRD, en el 2020 la barra participó dando una opinión institucional respecto de la opinión de la llamada iniciativa ciudadana, la iniciativa de Morena en ese entonces. Al día de hoy hay dos iniciativas en Cámara de Diputados, la más reciente de este mes de junio del Movimiento Ciudadano y una de febrero del Partido Acción Nacional. Antes de hablar de la de Morena, en este mes
Ha habido publicaciones en los medios de entrevistas con el diputado Rubén Muñoz, quien preside, del Partido Morena, que preside la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en Cámara de Diputados. De los anuncios que ha habido, lo más importante es que se creó una subcomisión para la redacción del proyecto de ley general de aguas, integrado por diputados de todas las fracciones parlamentarias en esa comisión, mayoritariamente de Morena. Y el diputado Muñoz ha declarado que este subcomité hará conversatorios y reuniones, donde llamaron parlamentos abiertos, que se van a hacer en septiembre, pero va a haber reuniones, digamos, donde se van a recabar opiniones, diversos expertos en temas de agua. Pero repiten siempre que la subcomisión analizará las tres iniciativas, la de Morena, la del PAN y la del Movimiento Ciudadano. La cuestión es que la de Morena, por la fecha en que se ingresó, igual que la ciudadana, ya entiendo no están en la discusión para este año, porque son del 2020. Estamos en 2024, con las nuevas reglas parlamentarias quedan fuera, no fueron dictaminadas y quedaron fuera, así que teóricamente hay dos, así, la de Movimiento Ciudadano y la del PAN. La de Morena tiene dos posibilidades, es una especulación de mi parte. Una, que en septiembre vuelvan a ingresar el texto del anterior o con algunas modificaciones, o que se ingrese una completamente nueva derivada de las discusiones parlamentarias en esta comisión, lo cual es muy probable, porque entiendo que se está trabajando en una nueva iniciativa por parte de Morena. De todas las iniciativas presentadas, bueno, por cierto, ayer hubo una reunión de este subcomité redactor en la que fuimos invitados con 1 o 2 días de anticipación y ya sabes, de volada tuvimos que preparar. Afortunadamente teníamos el bagaje de las opiniones anteriores, lo que hicimos fue reciclar la documentación y presentarla actualizada. Repartimos esa información. Ayer le entregamos formalmente al diputado Muñoz durante la asamblea que se grabó en el canal del Congreso. Y respecto de las dos iniciativas, la del PAN parece ser que es la única que cumple con el requisito constitucional, es decir, es la única de las que hemos analizado que regula exclusivamente el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, no se mete a los otros usos. Ese es el mérito de esa ley. Creo que nos quedó un poquito a deber con el tema del derecho humano al agua, pero es un buen intento legislativo que no mezcló facultades concurrentes y exclusivas, por lo que constitucionalmente pasa el examen y pues digamos es una de las iniciativas que va a pesar en ese proceso legislativo. La de Movimiento Ciudadano trae una interesante regulación del derecho humano al agua en su primera parte, pero lamentablemente metieron todos los usos del agua. Básicamente lo que se hizo fue un copy-paste de la Ley de Aguas Nacionales y la metieron en esta ley con algunas modificaciones, pero en esencia es una mezcolanza de Ley de Aguas Nacionales con uso personal y doméstico del agua, de ahí lo metieron. Es una ley que trae buena hechura jurídica, pero constitucionalmente tiene el mismo problema que las otras. Sería difícil un consenso político en una comisión donde predomina Morena para sacar esta ley en el mes de septiembre. Pero con independencia de lo que vaya a pasar en septiembre, lo que está pasando ahorita es que se van a llevar a cabo foros regionales en el país, entiendo que van a ser 4. No, gracias.
no sé si. Van a ser 4. ¿Y por qué se están haciendo? ¿Por qué es importante? Por lo siguiente. Hubo una controversia constitucional que promovieron un municipio de Chihuahua en contra de la omisión legislativa del Congreso de la Unión. La Corte resolvió que efectivamente hubo omisión legislativa, consecuentemente es inconstitucional, y se ordenó a la Cámara de Diputados, esto fue en el 2022, ¿me parece? Sí. En el 2022 la Corte resolvió y ordenó al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Aguas a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Pero esto fue en el 2002. Entonces la sentencia de la Corte fue a principios del año, así que el siguiente periodo de sesiones era del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022. Para no incurrir en desacato, como es costumbre en México, el Congreso solicitó a la Corte, que es la única que puede hacer, una prórroga para el proceso legislativo, y la prórroga fue concedida ese año, es decir, por un año más, al 2003. La segunda prórroga, 2003-2024, sorprendentemente se las negó la Corte. Así que, como consecuencia de esto, la Corte recuerda al Congreso de la Unión que ya había una sentencia que los obligaba a expedir la ley en el periodo ordinario siguiente. Ese periodo se suspendió por la prórroga que concedió la Corte. Consecuentemente, esto que acaba de ocurrir, ¿no? Hace un mes, más o menos, hace un mes la Corte dijo: no te doy la prórroga, en otras palabras, aunque no lo diga expresamente, tienes que sacarla, la otra sentencia te obliga al siguiente periodo ordinario. Es decir, del 1 de septiembre al 15 de diciembre de este año tiene que salir la ley para que no incurra el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, en desacato, que puede tener consecuencias muy graves. Pero no solamente hizo eso, y por cierto, el acuerdo correspondiente lo firmó la ministra Piña. Entonces le dijo: oye, ustedes saben que la Corte te puede ordenar legislar, pero como ha pasado en muchos casos, pues tampoco te puede ordenar a que todos voten en uno u otro sentido. Entonces, dentro de la argumentación que el Congreso presentó para solicitarla, dicen: oye, pues es que no es que quieras, pero si no hay consensos políticos, esta soberanía tiene autonomía para decidir si aprueba o no aprueba. Pero la Corte dijo: está en esa discusión, te ordeno que por omisión legislativa que lo hagas, y pues sí, pero no hay consenso. Y en esa discusión la Corte le dije: está bueno, entonces quiero que me des indicios de que estás cumpliendo con la sentencia. Entonces quiero un programa de trabajo. O sea, no me digas que sí, que vas a legislar. ¿Qué estás haciendo ahorita para legislar? Y por eso se están organizando los foros regionales, que no les llaman al Parlamento abierto, porque ese, digamos, va a ser trabajo de la legislatura que inicia en septiembre. Entonces, aquí hay dos posibles escenarios. Uno, para los pesimistas, que todos estos foros regionales son simplemente una pantalla para acreditarle a la Corte que se está haciendo algo para el proceso legislativo, y simplemente están escuchando a los interesados. La otra, bienvenida, Judith. No te preocupes. El otro escenario, bueno, la intención que nos han expresado los diputados de esta comisión es que los resultados de los resultados de los compensatorios o reuniones para obtener la información de los interesados y el trabajo de redacción del proyecto de Ley General de Aguas por parte de la subcomisión de la Comisión se entregarían a la comisión permanente en julio o agosto, en agosto, para el efecto de que la comisión permanente determine si lo entrega o no a la siguiente legislatura, y la siguiente legislatura decidirá si tira eso a la basura o inicia un proceso legislativo. Entonces, lo comento porque no es exacto que vaya a pasar uno u otro.
porque es el mismo partido mayoritario, y podrían o retomar los trabajos de lo que ya se ha hecho o volver a iniciar. Es probable que haya un reinicio, porque parece ser que se está trabajando en Morena en una nueva iniciativa que se acerca afortunadamente un poquito más a la parte de derecho humano de Movimiento Ciudadano y del PAN. De ser este el caso, sería más fácil sacar un consenso entre las fuerzas políticas de una ley que originalmente en Morena era sumamente destructiva y ponía de manera muy peligrosa la viabilidad de concesiones, particularmente para el sector industrial. A un esquema de una ley que se limitaría a regular el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, dejando intocado el tema de concesiones para otros usos, lo cual le dará un respiro a todo el sector del agua. Por supuesto, se requiere una reforma a la ley de aguas nacionales o una nueva ley de aguas nacionales para regular esos otros temas que son muchísimo más complejos que el tema del agua potable. Nada más el sector agrícola, distritos de riego, es un tema complicadísimo que lamentablemente lo han querido legislar fast track y lo quieren meter con calzador en una ley con un mandato constitucional diferente y con la problemática que les he comentado. Y esta es una reseña, digamos, de lo que ha pasado hasta ahorita. El día de ayer, y previo comunicación con nuestra coordinadora Lourdes Hernández y con quienes han estado más activos últimamente en la redacción de las opiniones de la barra en estos temas, Judith Domínguez y Mauricio Limón, es que Fast Track preparamos la opinión que ayer presentamos, pero que es básicamente lo mismo que hemos estado sosteniendo en 2015, en 2020, en 2023 al Senado de la República, y nuevamente ratificamos el tema de constitucionalidad, porque una vez que sentamos esa premisa, ya no tiene mucho caso hablar de los otros usos del agua. Es decir, si no es constitucional, ¿para qué hablamos de los otros temas? Y esa fue la posición. Quería entrar a esos temas, pero por razones de tiempo ayer no pudimos expresar todo lo que queríamos, fue un poquito acelerado el proceso, y pues estamos ahí. ¿Vas a presentar? Sí. Ahorita va a complementar esta plática Judith, más que se conecte. Y pues yo lo dejaría hasta aquí para que empecemos el conversatorio en lo que se conecta Judith. Asumo que todos conocen las iniciativas, pero si alguien quisiera más información o quisiera profundizar sobre cualquiera de las iniciativas que hemos comentado, con gusto la comentamos y platicamos entre todos, ¿no? Perdón, les decía que tenemos otro tema importante de la reforma constitucional, en lo que se conecta a Judith. Como ustedes saben, en febrero del año pasado, febrero de este año, el presidente de la República presentó una iniciativa de 20 reformas, de las cuales 18 son reformas constitucionales. Una de ellas, aunque la que más se habla por ahora es la judicial, la reforma judicial, hay una que trae dedicatoria para el sector minero, pero que la disfrazaron de ambiental. Es una reforma en el tema del agua. En resumen, prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras o de aguas nacionales en zonas donde no haya disponibilidad de agua, lo cual es terrible porque pasa por alto que se puede utilizar agua distinta de la superficial o del subsuelo para actividades industriales, como pueden ser las aguas residuales municipales. Es el caso de muchas mineras en el norte que usan más aguas residuales municipales que del suelo o del subsuelo para tener un problema con agua, porque ya no hay disponibilidad. De ellos un caso españoles en Torreón, por ejemplo, que usan aguas municipales, las convierten en agua químicamente pura para los procesos de fundición. Y bueno, hay muchos ejemplos. En las zonas costeras también hay minería y se está desalando agua para
procesos, pero necesitas concesión para el agua, para el proceso de agua de mar. Si prosperara esa reforma constitucional, quiere decir que ni siquiera podríamos usar el agua del mar. Es decir, no te doy una concesión de aguas residuales si no hay disponibilidad en esa zona. Y si la puedo traer del mar, no, es que no hay disponibilidad, entonces no te doy. O sea, el mandato constitucional es no se otorgan concesiones si no hay agua en el subsuelo. Por ejemplo, si la traigo del municipio o la traigo del mar y yo asumo el costo, porque bueno, hay una prohibición tajante que no solamente le pega a las concesiones mineras, sino a todos los usuarios del agua en la zona centro, norte y noroeste del país. Y además, dice la reforma constitucional, solo se otorgarán en esas zonas concesiones, asignaciones para uso público urbano. Así que el futuro industrial del centro, norte y noroeste, con esa reforma, tendría un grave revés. No olvides del nearshoring, del TEMEC, etc. Bueno, no se olviden porque ahí vienen posibilidades de arbitraje y de impugnación, porque evidentemente sería regresiva y sería una ley un tanto absurda cuando tienes litorales a ambos lados del país, cuando tenemos aguas residuales que no son tratadas por la mayoría de los municipios, pero que el sector industrial puede aprovechar. Muy bien, le dejo la palabra a Juan Domínguez para que continúe. Bueno, gracias Héctor. Buenos días y de verdad que una gran disculpa, no estuvo fuera de mi alcance no llegar a tiempo. Afortunadamente Héctor es previsor, siempre puntual y lo ha sacado adelante. Bueno, yo quiero hacer algunos comentarios adicionales a lo que Héctor ha hecho. A ver, quizá ya lo revisaron y Héctor me dice si no lo paso rápidamente, ¿no? Solamente quiero aquí decir que este cuarto constitucional nos pide 5 cosas, en mi opinión, ¿sí? 5. Y yo creo que la confusión que ha habido en estos 12 años está precisamente en el punto número 3, donde dice que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Varias personas, varios partidos han entendido que esto es sustitución de la ley de aguas nacionales, ¿no? Y bueno, en cierta manera podría justificarse, pero ya de un análisis constitucional sobre todo, vemos que eso que se ha hecho en la barra, que eso va mucho más allá de lo que pudiera desarrollarse. Y el concepto de participación lo mismo. No voy a entrar más en esto. Solamente hice aquí unos pasitos atrás para ver qué tanto hemos hablado sobre el derecho humano al agua. Desde el 2012 a la fecha se han presentado 15 iniciativas para expedir esta ley y ahí están por legislaturas. En esta legislatura, me faltó ahí un X, perdónenme, es LX5. Sí, no es así como está. Son 3 iniciativas, 2 en la Cámara de Diputados y una en el Senado. Y el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados ha circulado un cuadro comparativo a los integrantes de la comisión y a diputados, en la que aparece una tercera ley que al parecer presentará Morena por su conducto. Bueno, esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Esa ley, bueno, ese documento no está presentado formalmente, pero bueno, el diputado lo ha circulado, ¿no? ¿Qué veo en la Ley General de Acceso al Agua que presenta el PAN? Previamente el PAN en la pasada legislatura ya había presentado otra iniciativa similar, se llamaba ley, tenía un nombre más largo, ¿no? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General Reglamentaria del artículo 4 en materia de derecho humano al agua y saneamiento y reforma y adiciona la fracción 1 del apartado B del artículo 223 de la Ley General de Derechos. Fue un documento, la pasada legislatura, de 47 artículos y 9 transitorios. En esta legislatura, la propuesta tiene nada más 32 artículos y 5 transitorios. Ahí, no sé si alcanzan a ver, ahí están los títulos y los capítulos. Solamente se centra en el derecho humano al agua. Creo que bueno, que no es
no es tan mala, no es tan mala, le faltan cosas efectivamente, pero vamos, que sí está regulando. Creo que algo a su favor es que solamente regula el artículo 4 constitucional. Habla de ahí, intentan meter, yo creo que ese es el problema que ha habido en todas las 15, 16 iniciativas que ha habido anteriores, y documentos mucho más. El problema está en querer meter cosas con calzador como que muchas veces o no se entendía. A estas alturas yo creo que ya se tiene claro qué se quiere decir de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, qué se quiere decir de la participación social, pero en esta todavía, cuando yo empiezo a leer, digo, bueno, pues no está tan mal la ley, pero llegamos a un punto donde consulta a los pueblos y comunidades y está hablando de otra consulta, o sea, la consulta general, la consulta indígena, que no justifica a que viene aquí, habla tratándose del derecho humano al agua y del servicio público de agua. Entonces, pues vamos, que mejorable, sí, pero creo que tiene la virtud de solo desarrollar el cuarto como la anterior que habían presentado. La iniciativa de Movimiento Ciudadano, me parece larga, 293 artículos, tiene estos títulos, tiene 13 títulos. Quiero hacer comentarios generales, ¿no? Regula el cuarto, el 115, el 27, y nuevamente empezamos con esos ajustes, ¿no? Yo en algún momento opiné que sí se podría, si es que esa era la decisión del legislativo, hacer una ley que sustituya la Ley de Aguas Nacionales e incorpore el derecho humano al agua. Pero para eso se necesitan muy buenos técnicos jurídicos para poder engarzar adecuadamente, porque es casi filigrana lo que hay que hacer ahí para no vulnerar. Claro que la opción más fácil, lo que pide el cuarto constitucional, es regular el derecho humano al agua, y ahí tocamos otras cosas, como el servicio público, y también hay que ser muy cuidadosos de cómo lo toco y cómo no excede, cómo no vulnero la autonomía municipal y la competencia exclusiva que tiene el municipio con todos los problemas que tiene. Entonces, esta iniciativa, bueno, pues, lo que yo veo es algunas disposiciones obviamente sí habla del derecho humano al agua, no tanto, porque creo que se pierde mucho en la Ley de Aguas Nacionales, en sustituir a la Ley de Aguas Nacionales. Sí regula el derecho humano al agua, tiene algunos otros. El título de gobernanza del agua no me parece muy correcto, porque gobernanza es más que distribución de competencias, pero bueno, creo que ese título se podría perfeccionar. Instrumentos de política hídrica nacional, donde habla de estrategias nacionales de agua y saneamiento, programas nacionales hídricos, crea otros instrumentos, ¿no? Otros sistemas. Hay ¿cómo se llama? Me parece que sistema de control, algo así, control parlamentario del agua, y aparte un sistema para controlar, hasta donde alcanzo a leer, a los servicios públicos. Y ahí ya empezamos con problemas, ¿no? Control de los municipios y sus organismos operadores. Eso sí tiene algunos problemas. Tiene otras cosas a favor, como soluciones, regula las soluciones basadas en la naturaleza, eso me parece bien. Y las nuevas iniciativas que va incorporando, que ha presentado con agua en el ámbito internacional, como la regulación de los cauces pluviales y la protección de los ríos, ¿no? La restauración de ríos o los cuerpos de agua dulce. Eso creo que está bien. Sin embargo, está otra vez en los tres artículos, y creo yo que no con esa filigrana que se requeriría si es que esa fuera la decisión del legislativo, ¿no? De ir articulando para no crear una Secretaría del Agua, Saneamiento y Bienes Públicos. Bueno, eso no sé si será la decisión del nuevo gobierno, con muchas competencias, ya de una secretaría. Estrategias, lo que hay común en todas las iniciativas de estas, y si miramos hacia atrás, es que crean
estrategias, o sea, se preocupan por una estrategia específica, le llaman estrategia, plan para garantizar el derecho humano al agua, por el financiamiento, ya sea creando un fondo o un fideicomiso o dedicando recursos especiales para garantizar el derecho humano al agua. Creo que en eso hay consenso entre todos los partidos, que se requiere algo etiquetado específicamente para el derecho humano al agua. Y luego retoma muchas cosas de la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? El otorgamiento de derechos, sí le hace ajustes, sí mete cosas que no estaban, como los sistemas cársticos, que antes no estaban, o sea, las carencias que algunas veces hemos dicho están en la Ley de Aguas Nacionales, que ya ha sido rebasada en algunos temas que faltan, como implicaciones de cambio climático, sistemas cársticos, humedales, otras cosas que no están. Bueno, aquí sí las vemos. En esta iniciativa retoma, con esto cierro, retoma cosas de la Ley de Aguas Nacionales, retoma cosas de la ciudadana. En algún momento veo ahí, cuando hablan, creo que de observatorios del agua, y esto sí me parece, creo que excesivo. Muchos sistemas: Sistema Nacional de Información, Sistema de Observatorios Nacionales, Sistema de Control, Sistema de muchos, son como 10 nuevas estructuras, y en eso también hay que pensar. Obviamente, creo que los que estamos aquí sabemos que el sector agua requiere una reforma profunda y estructural, efectivamente, pero que luego, cuando empezamos, se topa con algo que se llama viabilidad financiera de esa reforma, ¿no? Hasta dónde puedo llegar sin que toque, si hay que trastocarla, efectivamente. Yo creo que el nuevo gobierno estará convencido de eso, pero también tiene ciertos límites a la hora de crear tantas figuras, y eso es lo que pasa en esta menos que en la otra, que en la iniciativa. Aquí voy a referirme, aunque yo entiendo que estamos hablando solamente de las dos tramitadas en diputados, no quiero referirme muy brevemente a la que está en el Senado, porque pues está presentada, ¿no? Esta es la iniciativa ciudadana, porque lo dice expresamente el documento y la firma de los diputados de Morena que la acompañan. Retomamos como nuestra la iniciativa ciudadana. Ya mejoró, ya solamente tiene 271 artículos, 19 transitorios, de lo que tenía antes, que eran casi 400. Siguen, y hasta donde yo he escuchado han reelaborado todavía un poco más desde el movimiento de la iniciativa ciudadana. Aquí se crean muchísimas nuevas figuras, que retomo el comentario anterior, que hay que pensar si eso es viable presupuestalmente, ¿no? ¿Quién va a ser el dictamen sociohídrico? Y sobre todo, ¿quién va a ser todas las categorías de nuevos instrumentos que crean, no solo para la prevención y eliminación progresiva, sino para el control de todo el sistema, y un control que va a llevar principalmente los consejos, el Consejo Nacional de Cuenca, los consejos regionales de Cuenca, que crean con muchísima participación ciudadana, lo cual está bien. Escuchaba yo, el lunes estuve en un evento con el relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua, y Oscar Monroy, que fue quien presentó la iniciativa ciudadana, y él decía que ahora lo que llamaban Contralorías Sociales ya lo habían reelaborado y tenía otro nombre, que era el monitoreo social. Ahora ya no eran Contralorías Sociales y tenían otro nombre. O sea, siguen trabajando sobre todo sobre la participación, que es su principal bandera, y la creación de muchos instrumentos para limitar a la autoridad y a los usuarios del agua, ¿no? Los usuarios tienen muy poco que decir en esto, y es una descompensación. Yo en esa reunión decía, pues aquí lo que hace falta para poder avanzar en un documento viable para el país y para el sector agua es una conciliación de intereses, de posturas entre una fuerza muy fuerte, que es la iniciativa ciudadana, entre los usuarios, que todavía no han desplegado, en mi opinión, su fuerza, pero que será una fuerza también muy fuerte, especialmente la agrícola, que moviliza muchísimos sectores, más allá del usuario agrícola y tiene incidencia, pero cuando vean afectados, como hasta ahora no había sido
y en cierta manera era lo que se escuchaba. No había voluntad política para tramitar ninguna ley. Entonces, bueno, está bien, discutan, presenten, pero no había voluntad. Yo creo que estos 2 últimos años han cambiado el panorama y como se nos presentó la situación hídrica, ahora sí hay voluntad y va a haber voluntad para cambiar porque es una urgencia. Entonces, bueno, no voy a entrar en esta, tampoco en esta que es, esta menos que creo que no es conveniente. Ahora la iniciativa del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 81 artículos, 8 transitorios nada más, pero a mí me parece muy bien. Ya les puedo contar por qué me parece bien. ¿Qué debe contener una ley general de aguas que se ciña al artículo 4 constitucional nada más, que es para garantizar el derecho humano al agua? Bueno, pues yo aquí estoy poniendo unos cajoncitos donde ponemos una parte general efectivamente de disposiciones preliminares, principios del derecho humano al agua. No están en las otras iniciativas, no está en la de Movimiento Ciudadano, no está en la del PAN, las que están en la Cámara de Diputados. El derecho humano al agua, el contenido, obviamente eso sí está, eso no es muy complicado porque ya está elaborado, ¿no? Ya ahí la cuestión es el mínimo vital, ¿no? Yo he escuchado que lo que más aceptarían es que el mínimo vital se establezca en esta ley y sean 100 litros, lo cual ayer se decía en el foro en el que participó Héctor, puede provocar problemas para algunos municipios que no estarán, 50, que no están en condiciones de cumplirlo, no de garantizar eso sí. Mínimo. 50 litros por persona de casa habitación. Mínimo vital mensual. Diarios. Diarios. El antecedente es que la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio a nivel mundial que estableció cuál es la cantidad mínima de agua vital, que podría ser 15 litros, pero eso es casi que estás acostadito sin moverte por una sonda. Y total que a nivel de Naciones Unidas el promedio es de 100 litros diarios por persona en casa habitación, pero Naciones Unidas te dice, esto depende de las circunstancias, clima, país, costumbres, etc. Entonces cada país los 100 litros son un referente, pueden ser más o pueden ser menos. Algunas iniciativas en México han seguido el criterio de la OMS de los 100 litros, la del PAN se bajó a 50. El número no es tan importante, pero que haya un número para que haya certeza jurídica, porque las entidades federativas, algunas han establecido, como son las que regulan el servicio público municipal, en la temática de impugnaciones por suspensiones del servicio de agua, ha salido el tema de muy bien todo el mínimo vital, pero como en el derecho mexicano no está previsto, entonces las leyes estatales, tanto la federación lo ha hecho, están inventándose el mínimo vital. Y claro, algunas te ponen 20, por ejemplo. Como ese no lo cobras, pues evidentemente es el interés económico de los estados poner la menor cantidad posible. Y los que son más pro vida o pro higiene, entonces te buscan los 100 litros. Lo importante es que haya un mínimo vital al cual tendrías derecho a que se te suministre aunque no lo pagues. Porque en principio el agua suministrada debes pagar el servicio del suministro. Pero si tu situación económica o de vulnerabilidad no te permite pagar, Naciones Unidas sugiere que entonces se le suministre el mínimo vital. Por eso, si no pagas el agua de tu casa, sería inconstitucional que te suspendan el servicio. Pero pueden restringir, y yo he visto en el Estado de México unas calcomanías gigantes de mira a fuerzas de ese servicio restringido. Entonces te lo bajan dependiendo el número de personas que viven en tu casa a cierta cantidad por litros. Ahorita como no hay esa cantidad, digo, si te dan 100 por persona, quedas protegido. Si te dan menos, no hay fundamento legal. Y a eso se refería a litros diarios por persona, casa, habitación, siguiendo como referentes la Organización Mundial de la Salud. Sí. Perdón.
No, nada. Sí, y es importante poner ese mínimo vital en ley, porque también sí, a lo mejor con estas condiciones debe ser excesivo, ¿no? O dejárselo a los estados. Yo sería partidaria de dejarlo a los estados porque, con supervisión, porque las condiciones son tan diversas. Podrías dejar un rango, no podría ser menor de 50 ni más de 150. Así es. A propuesta de la entidad federativa. Sí, con un previo estudio y con justificación de por qué está poniendo 50 nada más. Yo ahora que estuve ahí en unas personas manifestaron que en Zongolica, que es una región indígena, están viviendo con 11 litros al día. Entonces imagínense, 11 litros, todavía es muy por debajo de lo que se decía que África estaba con 20, pero está con menos también, ¿no? Pero en Zongolica están con 11 litros al día por persona en casa. Entonces ahora llueve, ahora está lloviendo y Veracruz llueve, entonces ahora no hay problema, pero ahora que estaban en sequía estuvieron con 11 litros y sin ninguna respuesta del Estado. Aquí la cuestión es quién tiene que responder o quién responde. Siempre nos enfrascamos en que la Ley General de Aguas, en que la CONAGUA y la Federación, pero cuando el más cercano a Zongolica, que en este caso concreto es el Estado o es el municipio, o sea, mi opinión es que nos hemos perdido en el bosque y no hemos visto los árboles y no hemos regulado o puesto atención a quién tengo que regular o quién tiene que cumplir, quién es el encargado de cumplir con el derecho humano al agua en primer lugar. O sea, hay corresponsabilidad en eso sí, ¿no? Y a cada uno tiene su parte, pero la CONAGUA no es la que tiene que dar el servicio público. Entonces, el foco de atención está en otro lado. Entonces, otra cosa que debería tener esta ley son instrumentos para garantizar el derecho humano al agua. El título está en varias iniciativas. Lo que no está, como les decía, hay estrategias para el cumplimiento, planeación y programación del servicio de agua potable y saneamiento, además de la programación de los recursos hídricos, que eso hace CONAGUA. Un sistema nacional de información del derecho humano al agua, y esto que pongo en amarillo son cosas que no están en otras iniciativas y que son fundamentales desde mi perspectiva. Un catálogo nacional de organismos operadores, que la iniciativa ciudadana, Movimiento Ciudadano le llama un padrón catálogo, pero hay que decir para qué quiero ese catálogo. No solamente se crea un padrón o un catálogo, lo quiero para que en función es todo un sistema lo que estaríamos proponiendo aquí, lo quiero para que ese catálogo esté en el Sistema Nacional de Información y lo quiero para poder, no quiero decir la palabra evaluar, porque entonces ya hay valor en los organismos operadores y poderle darle incentivos atendiendo a la capacidad que despliegan y su compromiso para garantizar el derecho humano al agua. Entonces, ese está articulado con los incentivos, con el financiamiento, con varias cosas en un planteamiento más sistémico de una propuesta de ley y el articulado. Obviamente, atribuciones y competencias de la federación, destaco entidades federativas, porque en la realidad quien puede hacer mucho más para garantizar el derecho humano al agua es el Estado. Por varias razones. La primera es que pone el marco estatal de regulación de la prestación de los servicios públicos. ¿Cómo va a ser aquí en Ciudad de México, que no es Nuevo León y que no es Veracruz o Chiapas, esa prestación? Es que va a tener sus matices. Entonces, la entidad federativa, para garantizar el derecho humano al agua, tiene muchísimo que hacer. Luego, en segundo lugar, supletoriamente, subsidiariamente, sustituye a los municipios, ¿no? Con convenio o sin convenio o en emergencia. Siempre vamos así de abajo hacia arriba. En Veracruz, por ejemplo, el 40% aproximadamente de la prestación del servicio público lo da el Estado y no los municipios, porque hay un convenio, ¿no?, de delegación de la competencia. Entonces, la entidad federativa puede hacer, ¿quién tiene el incentivo? ¿Quién tiene la capacidad también de profesionalizar
más no es la CONAGUA, la CONAGUA tendrá el dinero, pero la entidad federativa es la que a través de los convenios de coordinación, esto no implica mover tanto el sistema y inventar el hilo negro, de mover y de redirigir, porque es quien identifica los recursos, porque es quien identifica los problemas y quien dialoga directamente con los municipios, ¿no? Otro, no lo puse en amarillo, pero eso sí es importante, coordinación y colaboración para garantizar el derecho humano al agua. Aquí deben estar las reglas para cómo nos coordinamos, lo que acabo de decir, ¿no? ¿Quién es supletorio? ¿Cuándo entra el Estado? O sea, hay varias reglas de coordinación y colaboración. Ahora, cuando la ley se refiere a modalidades para el acceso al agua y saneamiento, que era el punto que les decía, el 3 o 4, que es donde nos hemos perdido y nos hemos ido también a hablar de la CONAGUA y de otros artículos constitucionales, aquí sí debe haber, en mi opinión, un capítulo que se refiere a la prestación de los servicios públicos sin que implique regulación, sin que implique vulnerar, la competencia municipal. Pero algo se tiene que decir. ¿Cuál es la manera de garantizar el acceso al agua de manera continua, potable, con las condiciones que nos piden? Pues es el servicio público, o debería ser el servicio público. Por eso es que creo que sí es importante. Cuando no se puede, y solo cuando no se puede, entonces entran otras formas. Pero a lo que debemos aspirar como país miembro de la OCDE es que todo es la cobertura universal de servicio público, no nada más de acceso al agua, ¿sí? Entonces, pero servicio público también y aquí entran otros conceptos, con tecnologías no convencionales. ¿A qué se refiere? No voy a exigir servicio público en la Sierra de Songolica hasta arriba, donde hay una dispersión y donde son localidades pequeñas, pero sí hay tecnologías convencionales que entrarían, pero se debe garantizar la seguridad del agua. No es que pongan su tinaco, no es que capten lluvia y que ya tienen acceso a la vez, que el que tenga la competencia tenga que ver cómo se va a dar, lo ponga primero, es su obligación. Aquí, cuando dicen es que el servicio público es dentro del ámbito de la ciudad y en la periferia y en las zonas rurales, otras formas, está equivocado el planteamiento. El servicio público es obligación del municipio en todo su ámbito municipal, pero si podemos flexibilizar un poquito, donde no va a ser posible meter tubería, o sea, la tecnología convencional, que entre la no convencional, pero siempre supervisada, garantizada la seguridad del agua por quien tiene que garantizar el municipio o estados. Ahora, en aquellos ámbitos donde hay, porque efectivamente hay gestión, hay comités de agua, hay organización social, hay autoabastecimiento que va más allá de la gestión social y de comités de agua indígenas, va más allá. O sea, hay un desarrollo inmobiliario o un conjunto habitacional grande, que tuvo una concesión de la CONAGUA, por ejemplo. Le dieron una concesión de la CONAGUA y entonces se autoabastece de agua, pero le presenta problemas al municipio cuando dice, bueno, yo solo doy el agua potable, aquí no te metas, yo pongo mis cuotas, yo tengo el pozo, yo extraigo y no sé si la potabilizo, pero yo la distribuyo. Pero ¿qué pasa cuando hay un problema de que el agua, por ejemplo, está contaminada? Si está contaminada, ¿quién es el responsable? ¿El desarrollo de ese conjunto habitacional? No, es el municipio quien tiene la competencia. Entonces, por eso sí debe haber una articulación, sí debe haber presencia municipal, inclusive en la gestión comunitaria del agua. Y ya cuando hay un comité de agua, por ejemplo, ellos se autoabastecen. Yo me autoabastezco del agua y aquí no quiero el municipio, porque no lo hace bien, porque son corruptas, por lo que sea. Aquí no quiero, lo voy a hacer yo. No te metas al municipio. ¿Y qué pasa cuando hay una violación del derecho humano al agua? ¿Quién es responsable? Eso tiene que venir en la ley y no está en las otras iniciativas. Qué bonita es la gestión comunitaria, qué bondades tiene. Sí, por supuesto que sí, porque es algo de abajo, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? Y eso no lo están viendo. Entonces, yo creo que aquí cuando se habla de gestión comunitaria es en estas condiciones, cuando el municipio no puede, cuando hay un acuerdo con el municipio. En Chiapas ya se está experimentando, como hay más presencia comunitaria, lo que llaman acuerdos público-comunitarios.
pero es un acuerdo, hay presencia municipal. O sea, yo municipio tengo la voluntad de hablar con este comité de agua, o al revés, nos ponemos de acuerdo, yo te apoyo técnicamente, tú gestionas, pero siempre está la supervisión municipal. Eso creo que es necesario, o ese diálogo municipal, a menos que cambiemos la Constitución, ¿saben? Entonces, si se cambia, como parece que hay una reforma para reconocer a pueblos originarios, indígenas como sujetos políticos, eso ya cambiaría la situación, ¿no? Pero con el esquema actual que tenemos, donde la competencia exclusiva de todo el ciclo urbano y rural, diría yo, del agua, es municipal, tiene que haber allí presencia. Participación social, por supuesto que sí, pero a ver, tenemos que ver en qué. Yo no soy partidaria de sustituir a la autoridad en la toma de decisiones, ¿no? Debe haber autoridad. El otorgamiento de una final de una concesión es de la autoridad. ¿Sabe? Con agua, como se llame, pero es un acto de autoridad porque tiene implicaciones jurídicas. Ahora, sí, en los primeros proyectos de la iniciativa ciudadana sustituían completamente y la concesión la daba un consejo regional o consejo nacional de cuentas porque estaba compuesto por ciudadanos probos en su conducta. Sí, está bien y debe haber participación, pero donde debe haber sobre todo ese proceso de planeación, ahí sí, toda la participación. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo, qué quiero, dónde quiero, aquí no vamos a extraer, aquí quiero proteger. Pues sí, si yo vivo ahí ahorita, pues quiero participar de esa decisión. Otra cosa es cuando ya lo vamos subiendo y elevando hasta la toma de decisiones. ¿Dónde sí hay participación? Pues en el monitoreo social, obviamente, llámese Contraloría, Observatorio, el nombre que quieran, pero un monitoreo de los ciudadanos, como ya lo hacen en León desde hace muchísimos años, por lo menos 10 años, si no es que más, donde hay observatorios ciudadanos del agua, donde van viendo y se reúnen donde el presidente municipal es uno más, y hay academia, hay usuarios del agua, hay colegios, y entonces dicen, bueno, miren, la planeación va a ir por ahí, el presupuesto se los dan, este es el presupuesto anual del organismo operador, pero no, está gastando mucho en personal. Ahí sí, está bien que haya un monitoreo social. Ese es el tipo de participación, control cercano, cotidiano, diría yo, que va pasando y que ya se experimenta de que no pasa nada, ¿no? Que no solo es León, hay más casos donde pasa. Financiamiento del derecho humano al agua, que sí debe haber, miren, criterios para el pago. Y aquí ya me estoy metiendo a la regulación de los servicios públicos, pero sin decir que la Federación controla, ¿no? Debe haber criterios para el pago de los servicios públicos, apoyos para el acceso al agua y saneamiento e incentivos, todo en eso. ¿Qué? Sí. Pero yo creo que sí es importante distinguir entre planeación y estrategia, ¿no? Ah, sí. Entonces, lo que ustedes están diciendo, o sea, planeación, vamos a planear este año, sí está bien, pero la estrategia no puede dejarse de la ciudadanía. O sea, porque no tiene esa visión amplia que tiene la gente que está involucrada. Claro. Sí, estrategia, tienes razón. Sí, bueno, son participativas, ¿no? La estrategia también debe haber, y finalmente cuando se aprueba, ya es un documento vinculante. Yo sí creo que debe haber participación en la elaboración de estos documentos, de planeación, de cómo haremos las cosas a largo plazo, pero cuando se vuelve vinculante, ya alguien lo implementa, ese alguien tiene autoridad, ¿no? Porque si se lo dejas o sea, de verdad, ni todos los ciudadanos están interesados, o sea, hay que ser realistas, ¿no? En eso, a mí me dicen que tengo que ir a reuniones cada semana, digo, pues no, o sea, no, para eso elegí a un representante. Bueno, incumplimiento del derecho humano al agua. ¿Qué pasa si una autoridad o un comité de agua no cumple o viola el derecho humano al agua, ¿no? Por actos y omisiones en perjuicio del derecho humano al agua y el saneamiento, deficiencias graves en la prestación de los servicios públicos. Ese capítulo de deficiencias graves también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera, la más común de que, ya lo vimos aquí, ¿no? En el caso que tuvimos en la alcaldía de Benito Juárez, y fue a través del servicio público donde, por una deficiencia grave en la prestación, pues se estaba vulnerando el derecho.
que ponen en riesgo el derecho humano al agua, mecanismos contra el incumplimiento, acciones judiciales y administrativas, arbitraje, he visto en algunas otras, y bueno, resolución de conflictos, conciliación y arbitraje. Yo creo que estas son las cosas que debe haber. Yo he participado en varias iniciativas más cercanas a la autoridad y a los grupos y a los usuarios del agua, y lo que está faltando en este devenir, aparte del diálogo entre usuarios, ciudadanía, lo que está faltando también es ese marco de regulación de los servicios públicos que existe en otros países de nuestro entorno, en muchos latinoamericanos, ¿no? Que es un ente regulador el que va vigilando la prestación del servicio público, no al municipio, sino al organismo operador, que es un ente descentralizado y se vigila cómo se da el servicio público, ¿no? No es imposición, no es control sobre el municipio, por eso yo decía, hay que poner criterios para el pago de los servicios, criterios para la prestación del servicio, y si usted no lo ve esto, pues no puede acceder a los incentivos federales. Por ejemplo, es como torcer la mano, ¿no? No le estoy vulnerando, le respeto su competencia de prestar el servicio, pero si no cumple con los criterios mínimos, entonces pues no tiene acceso a los incentivos federales, ¿no? Pero que haya esos criterios, porque ahora no tienen acceso a los incentivos, pero sin justificación. Entonces yo aquí quisiera dejar esto. Ven que estoy muy cargada a los servicios públicos. Alguien podría pensar, es que está vulnerando, se vulnera entonces el 115. No, esto ya lo hemos trabajado muchísimo, y pasa un filtro de constitucionalidad, porque ni sustituyo al municipio directamente, y cuando hay deficiencias graves hay un convenio, o sea, de coordinación con el Estado, temporal, se le restan sus participaciones federales al municipio si es que lo hace el Estado. O sea, hay mecanismos sin necesidad, que ya funcionan, sin necesidad de decir que le quito o que estoy violando la autonomía municipal, que yo creo que hasta es necesaria una reforma al 115 también, es verdad, ¿no? También es verdad, pero hasta en tanto no se haga, para esto nos da, hasta aquí nos da. No estoy metiendo nada de la administración de las aguas, ¿no? Sí, en algún momento les digo, y también tengo otro proyecto de ley en el que trabajé, donde sí están los tres, 27, 115 y cuarto, de 150 artículos, y eso es mucho, yo creo, si no es que menos, donde se intenta, que es como que no me gustaría esa ley, ¿no? Pero me gustaría más algo así, porque creo que el mandato en estricto sentido y constitucionalmente hablando es el garantizar el artículo 4. Y hay otra cosa, nos enfrascamos en la ley como si fuera la única vía para garantizar el derecho humano al agua, y no, se pueden reformar otras cosas. O sea, hay planes, programas, estrategias. Si no saliera la ley y la CONAGUA hubiera reformado bien el PROAGO, solamente tenemos un programa. Antes teníamos como 5 o 6, ¿no? PROCODES, o sea, para organismos operadores, para derechos, para zonas rurales, y los desaparecieron, adelgazando el Estado, austeridad presupuestal que la verdad no ha ayudado nada. Pero puedo moverme en otros ámbitos, ¿no? En el del financiamiento, en el de planes y programas. Ese es al menos el que nosotros traíamos, sin necesidad de que estuviera en la Ley de Aguas Nacionales, para ampliar la cobertura de servicios públicos, claro, con otros requisitos ahora, que cumpla el filtro de derechos humanos, de derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, la ley, bueno, si la ley no sale ahora y sale, pero se reforman otros aspectos, pues también podemos cumplir, ¿no? Bueno, no con el mandato constitucional, pero cumplir o garantizar derecho humano al agua sí se puede. Bueno, yo termino ahí y abierta al diálogo.